Genomas, funciones y organización. Introducción. Un gen es un segmento de ADN que codifica la secuencia primaria de un producto final, sea una proteína o un ARN, con función estructural o catalítica. El ADN contiene también otros segmentos o secuencias con función puramente reguladora. Las secuencias reguladoras actúan como señales que permiten identificar el principio y el final de los genes, influir en su transcripción o funcionar como puntos de inicio de la replicación o la recombinación. El material genético de un organismo constituye su genoma. Se trata de un conjunto único y completo de información genética. Prácticamente todas las células de un organismo multicelular contienen el mismo material genético. En las células eucariotas, el material genético está distribuido en unidades denominadas cromosomas. El conjunto de cromosomas presentes en organismos de la misma especie posee un número cromosómico y una apariencia característicos. Cada uno de los cromosomas de una célula eucariota contienen una única molécula de ADN muy larga. Además, cada cromosoma eucariótico contiene un conjunto característico de genes. Muchos animales y plantas son diploides, es decir, contienen dos juegos completos de cromosomas agrupados por parejas. El número de cromosomas del conjunto genómico básico se denomina número haploide, se designa como N minúscula. La naturaleza de los cromosomas varía en procariotas y eucariotas. En procariotas casi siempre el cromosoma contiene únicamente una copia de cada gen y los genes y sus secuencias reguladoras ocupan gran parte del ADN. El cromosoma de Escherichia coli, uno de los genomas procariotas completamente secuenciados, es una molécula de ADN circular de alrededor de 4.6 millones de pares de bases, que codifican unos 4.300 genes de proteínas y unos 115 genes estables de ARN. Aquí tenemos una comparación estructural de los genomas de eucariotas, procariotas y virus. Aquí vemos que presentan grandes diferencias. Los cromosomas de los procariotas son circulares, mientras que los de los virus y los de los eucariotas son lineales. Las mitocondrias y los cloroplastos contienen cromosomas circulares. En los eucariotas, el genoma humano, de unos 3.200 millones de pares de bases, contiene entre 30.000 y 35.000 genes repartidos en 23 cromosomas diferentes. Las células procariotas y eucariotas poseen una cantidad de ADN por célula considerablemente diferente y esta cantidad se denomina valor C de un organismo. Por lo general, las células eucariotas contienen más ADN que las procariotas, pero la variabilidad de los valores entre diferentes organismos eucariotas es enorme. Las células humanas contienen una cantidad de ADN más de 10 veces mayor que la hallada en las células de Drosophila, mientras que las células de la salamandra poseen una cantidad de ADN 20 veces mayor que la cantidad presente en las células humanas. Estas diferencias no pueden explicarse únicamente a través de la diversidad en la complejidad de los organismos. No se conoce para qué sirve todo el ADN excedente que aparece en las células eucariotas, si bien está claro que las secuencias de ADN de estas células presentan una complejidad que no se observa en el ADN de las células procariotas. La organización de los genes en el ADN eucariótico es mucho más compleja que en el caso de los procariotas. La mayor parte de los genes eucarióticos tienen una estructura característica. Sus secuencias de nucleótidos contienen uno o más segmentos intercalados de ADN que no codifican la secuencia de aminoácidos del producto polipeptídico. Estas inserciones interrumpen la relación colineal entre la secuencia de nucleótidos del gen y la secuencia de aminoácidos del polipéptido. Estos segmentos de ADN no traducidos se denominan secuencias intercaladas o intrones, y los segmentos codificantes se denominan exones. En los eucariotas superiores, los genes tienen en general más secuencias en los intrones que en los exones. La función de los intrones no está clara en la mayoría de los casos. En total, solo el 1.5% del ADN humano es codificante o exónico, es decir, con información para productos proteicos o ARN. Si se consideran los intrones, los genes representan hasta el 30% del genoma humano. Cromatina y cromosomas. In vivo, la fibra de cromatina aparece como una cadena lineal de nucleosomas densamente empaquetados que forman un filamento de 10 a 11 nanómetros de diámetro. Esta es la estructura de collar de cuentas. La formación de los nucleosomas convierte la molécula de ADN en una hebra de cromatina de aproximadamente un tercio de su longitud original y constituye el primer nivel de empaquetamiento del ADN. Esta cadena de nucleosomas está acomodada en estructuras de orden sucesivamente mayor, lo que reduce la longitud total del complejo y permite que sea empaquetado en el núcleo. El siguiente nivel de plegamiento es la fibra de 30 nanómetros, que parece formarse mediante un enrollamiento continuo de la fibra de 10 a 11 nanómetros, dando lugar a un solenoide con 6 a 7 nucleosomas por vuelta.
El empaquetamiento de los nucleosomas en la fibra de 30 nanómetros depende del histón H1, que lleva a los nucleosomas a unirse formando una estructura regular repetitiva. La fibra de cromatina de 30 nanómetros puede compactarse aún más. El solenoide se acomoda en bucles de hasta 250 a 400 nanómetros de largo. Estos bucles parecen estar anclados a un sistema de proteínas fibrosas llamada lámina nuclear. Los bucles de este tamaño contendrían cerca de 315 nucleosomas, con 6 nucleosomas por vuelta de solenoide. Las células humanas tendrían cerca de 50.000 bucles por núcleo. Los cromosomas mitóticos son la forma más condensada de la cromatina y se encuentran en la metafase. Hay una importante reorganización de las fibras de 25 a 30 nanómetros durante la profase para formar la estructura altamente condensada del cromosoma. Es el resultado de un superenrollamiento de la cromatina. Los bucles de cromatina parecen formar estructuras torcidas en las que 18 bucles forman un ordenamiento radial alrededor de la parte central del cromosoma para producir lo que se ha llamado una minibanda. La formación continua de minibandas produce un apilamiento de estas que constituye la cromatina metafásica. El enrollamiento denso de las fibras produce la cromátida de un cromosoma que contiene alrededor de 700 nanómetros de espesor. En el momento de la mitosis, las células ya han replicado su ADN. En consecuencia, los cromosomas que se vuelven visibles durante la mitosis son estructuras duplicadas. Cada cromosoma en mitosis consiste en 2 cromátidas hermanas que están adheridas al centrómero. El número, los tamaños y las formas de los cromosomas metafásicos constituyen el cariotipo, que es distintivo para cada especie. En la mayoría de los organismos, todas las células tienen el mismo cariotipo. El denso empaquetamiento de la cromatina propio de la mitosis tiene una gran importancia para la transcripción de los genes contenidos en el ADN. A medida que los cromosomas se van compactando, cesa la síntesis del ARN, en parte porque el ADN no está tan densamente empaquetado que la ARN polimerasa y las otras proteínas necesarias para la transcripción no pueden acceder a él. Patrones de bandas de los cromosomas mitóticos. Ciertos colorantes tiñen selectivamente algunas regiones de los cromosomas en metafase más intensamente que otras y producen patrones característicos específicos de cromosomas individuales. Estos patrones de bandas ayudan a distinguir cromosomas de tamaño y formas similares. Las bandas G se producen cuando se somete brevemente a los cromosomas metafásicos a calor suave o a proteólisis y luego se les tiñe con el reactivo de Giemsa. Las bandas G corresponden a grandes regiones del genoma humano que tienen un contenido muy bajo de guanina macitosina. El tratamiento de los cromosomas con una solución alcalina caliente antes de la tinción con el reactivo de Giemsa produce bandas R en un patrón aproximadamente inverso del patrón de bandas G, ya que tienen un alto contenido de guanina macitosina. La tinción de los cromosomas con mostaza de quinacrina y la observación mediante luz ultravioleta revela las bandas Q. Otras técnicas revelan la presencia de bandas C, que son zonas de ADN ocupadas por heterocromatina centromérica. Elementos funcionales de los cromosomas. Los cromosomas eucariotas contienen 3 elementos funcionales que consiguen que se repliquen y segreguen correctamente. 1. Orígenes de replicación, en los cuales las ADN polimerasas y otras proteínas inician la síntesis de ADN. Los cromosomas eucariotas contienen muchos orígenes de replicación para asegurar que la totalidad del cromosoma pueda replicarse rápidamente. 2. El centrómero, que consiste en una secuencia de ADN que actúa como punto de unión de las proteínas que fijan el cromosoma a los microtúbulos del uso mitótico durante la división celular, lo que resulta esencial para que se produzca la correcta segregación de los cromosomas entre células hijas durante este proceso. Y 3. Los 2 extremos o telómeros, que consisten en secuencias con función estabilizadora situadas en los extremos de los cromosomas eucarióticos. En los eucariotas superiores, una estructura proteica compleja denominada cinetocoro se ensambla en los centrómeros y se asocia con múltiples fibras del uso mitótico durante la mitosis. Esta estructura se encarga de coordinar los movimientos de los cromosomas durante el proceso de división celular. Respecto a los telómeros, en el caso de los seres humanos y otros organismos, la mayoría son oligómeros repetitivos con un alto contenido de guanina en la hebra con su extremo 3' al final del cromosoma. La secuencia repetida del telómero en los seres humanos es timina, timina, adenina, guanina, guanina, guanina. El extremo 3' es de la hebra rica en guanina, se extiende de 12
a 16 nucleótidos más allá del extremo 5' de la hebra complementaria rica en citosina. Esta región está unida a proteínas específicas que protegen los extremos de los cromosomas lineales del ataque de exonucleasas y asocian los telómeros en dominios específicos dentro del núcleo. Recuento de cromosomas y moléculas de ADN. Las relaciones entre los cromosomas, las cromátidas y las moléculas de ADN a menudo generan confusión. En ciertos momentos del ciclo celular, los cromosomas no están duplicados. En otros casos, cada uno posee dos cromátidas. En algunas ocasiones, los cromosomas están constituidos por una sola molécula de ADN y en otras contienen dos. Para realizar un recuento de los cromosomas y las moléculas de ADN existen dos reglas simples. 1. Para determinar el número de cromosomas se cuenta el número de centrómeros funcionales y 2. Para determinar el número de moléculas de ADN se cuenta el número de cromátidas. Al comienzo de la fase G1, esta célula diploide posee un conjunto completo de 4 cromosomas que provienen de su célula progenitora. Cada cromosoma consiste en una cromátida única, una sola molécula de ADN, de modo que hay 4 moléculas de ADN en una célula durante G1. En la fase S se copia cada molécula de ADN. Las dos moléculas de ADN resultantes forman dos cromátidas hermanas. Si bien la cantidad de ADN se duplica durante la fase S, el número de cromosomas se mantiene constante porque las dos cromátidas hermanas comparten un solo centrómero. Al final de la fase S, esta célula aún contiene 4 cromosomas, cada una con dos cromátidas. Por tanto, hay 8 moléculas de ADN. Durante la profase y la metafase, la célula tiene 4 cromosomas y 8 moléculas de ADN. Sin embargo, en la anafase, las cromátidas hermanas se separan. Ahora cada una posee su propio centrómero y por tanto cada una se considera un cromosoma separado. Hasta la citocinesis, cada célula contiene 8 cromosomas, cada uno formado por una sola cromátida. Todavía hay 8 moléculas de ADN. Después de la citocinesis, los 8 cromosomas, 8 moléculas de ADN se distribuyen en forma equitativa entre las dos células. Entonces cada célula nueva contiene 4 cromosomas y 4 moléculas de ADN, el número presente al comienzo del ciclo celular. Dogma central de la biología molecular. Basándose sobre las evidencias acumuladas hasta el momento, Francis Crick proclamó en una conferencia dada a la Sociedad Británica de Biología Experimental lo que se llamó el dogma central. En esta conferencia se discute por primera vez la naturaleza del código genético y se propone la hipótesis de un adaptador y que la información fluye del ADN a las proteínas en una única dirección. Después de haber publicado su teoría, Crick fue criticado por usar la palabra dogma, ya que un dogma es algo que no se pone en duda. Crick reconoció más tarde que debería haberlo llamado hipótesis central. Aunque en ese momento había poca evidencia que apoyase este dogma, una diversidad de experimentos han demostrado desde entonces que se cumple salvo unas pocas excepciones. La principal excepción al dogma central es un proceso llamado transcripción inversa, en el cual la información codificada por ciertos virus que contienen ARN se transcribe a ADN por la acción de la enzima transcriptasa inversa que sería aislada en 1970. El hecho de que la información fluye del ADN a las proteínas suministró una importante confirmación de la teoría darwinista de la evolución. Según esta teoría, la selección natural actúa sobre las variaciones heredables que se encuentran en el ADN. Por otra parte, el dogma suministró una refutación a la opinión de Lamarck, quien proponía que las características adquiridas durante la vida de un individuo podían ser heredadas. Hoy sabemos que esas variaciones solo pueden ser heredadas si son debidas a cambios en el ADN de los gametos, de modo que puedan ser transmitidos a la siguiente generación. El ADN se autoperpetúa mediante el mecanismo de replicación y además debe transmitir dicha información a las generaciones sucesivas con gran fidelidad, lo que se consigue mediante sistemas de reparación de los errores acumulados a lo largo de la replicación y de la vida de la célula. Las largas moléculas de ADN contienen todos los mensajes genéticos de un organismo definidos y ordenados con la combinación de tan solo 4 letras, bases. El mensaje genético debe ser expresado para que se ejecute la información contenida en el mismo. Un gen es el segmento del ADN que contiene determinada información para la célula con carácter bien estructural o catalítico. Las proteínas son las moléculas que principalmente van a encargarse de realizar todo el trabajo celular, por lo que el mensaje almacenado en el ADN debe ser traducido al lenguaje de las proteínas. En el sentido más amplio, la expresión génica se refiere al proceso en que la información contenida
en una secuencia de ADN se traduce en un producto que tiene un efecto en la célula u organismo que lo expresa. En la mayoría de los casos el producto final será una proteína, pero hay casos significativos en que el producto va a ser un ARN, por lo que la expresión del gen en este caso no conlleva la traducción del mensaje a proteína. Los sistemas que tienen la célula para controlar y regular la expresión de determinados genes en un momento dado de la vida de la célula y la gran especialización de las células de un organismo pluricelular para sintetizar unas proteínas determinadas y no otras, van a ser cruciales para el desarrollo de la vida de estos organismos. Genomas bacterianos. La mayor parte de los genomas procariotas están compuestos por una sola molécula de ADN circular, aunque en algunas especies se han hallado moléculas de ADN lineales. En los cromosomas bacterianos circulares, el ADN no se presenta en forma de círculo abierto y relajado, porque las 3 a 4 millones de pares de bases presentes en un genoma bacteriano típico serían demasiado grandes para caber en una célula procariota. El ADN bacteriano no está unido a proteínas histonas como en el caso del ADN eucariota, pero sí que forma complejos con gran cantidad de proteínas no histonas que ayudan a mantener su estado compacto. Cuando se observa una célula procariota con el microscopio electrónico, su ADN suele aparecer como una acumulación bien definida denominada nucleoide, que ocupa una región específica del citoplasma y que puede representar gran parte del volumen celular. El ADN del cromosoma bacteriano está súper enrollado negativamente y plegado en una extensa serie de bucles que, por término medio, tienen una longitud de 20.000 pares de bases. Debido a que los dos extremos de cada bucle están anclados a los componentes estructurales que se encuentran en el nucleoide, el superenrollamiento de los bucles individuales se puede alterar sin influir en el superenrollamiento de bucles adyacentes. Se piensa que los bucles se mantienen en su sitio por el ARN y las moléculas proteicas. Cuando se trata del ADN con ribonucleasas, una enzima que degrada el ARN, se liberan algunos de los bucles aunque no se relaja el superenrollamiento. El ADN superenrollado que forma cada bucle se organiza en paquetes de cuentas que contienen pequeñas moléculas proteicas básicas análogas a las histonas de las células eucariotas. El cromosoma bacteriano es una estructura relativamente dinámica, lo que refleja la necesidad de un acceso más rápido a la información genética que contiene. El ciclo celular es mucho más corto que el de las células eucarióticas. Además, una fracción mucho mayor del ADN procariótico codifica proteínas o ARN, y las elevadas tasas del metabolismo celular de las bacterias indican que en un determinado momento se está transcribiendo o replicando una mayor proporción de ADN que en la mayoría de las células eucarióticas. Muchos genes que se encuentran adyacentes en el genoma de procariotas se expresan como una unidad y están funcionalmente relacionados. Constituyen lo que se conoce como operón. Los más conocidos y estudiados son el operón de la lactosa y el de triptófano. La bacteria Escherichia coli puede utilizar la lactosa como única fuente de carbono gracias a la enzima beta-galactosidasa que hidroliza la lactosa a galactosa y glucosa. Junto con la beta-galactosidasa se sintetizan en la bacteria la enzima galactósido permeasa, necesaria para transportar la lactosa a través de la membrana bacteriana, y la tiogalactósido transatilasa. En ausencia de lactosa, un represor evita la transcripción de estos tres genes, mientras que en presencia de un inductor el sistema se desreprime y los genes de estas tres enzimas se transcriben y traducen para que la célula pueda emplear la lactosa del medio. Además de su cromosoma, una célula bacteriana puede contener uno o más plásmidos. Los plásmidos son pequeñas moléculas de ADN circular que portan genes necesarios tanto para su propia replicación como para una o más funciones celulares, normalmente funciones no esenciales. La mayoría de los plásmidos están superenrollados, dándoles una forma compacta, condensada. Aunque los plásmidos se replican de forma autónoma, la replicación está sincronizada con la del cromosoma bacteriano, de forma que se produce un número de plásmidos más o menos comparable de una generación a la siguiente. En las células de Escherichia coli se reconocen tres clases de plásmidos. Los factores F están implicados en los procesos de conjugación. Los factores R portan genes que confieren a las bacterias resistencia a fármacos. Por último, los factores Col permiten a las bacterias secretar colicinas, compuestos que matan a otras bacterias a las que les falta el factor Col. Genomas eucariotas. El ADN eucariota presenta diferentes tipos de secuencias. Como ya se ha comentado, cada uno de los cromosomas eucarióticos contienen una enorme cantidad de ADN formando una sola molécula muy larga. El ADN de las células eucariotas
contiene diversos tipos de secuencias ausentes en el ADN de las células procariotas. Está compuesto por al menos 3 tipos de secuencias. Secuencias de ADN únicas, ADN moderadamente repetitivo y ADN altamente repetitivo. Las secuencias de ADN únicas están compuestas por grupos de nucleótidos que solo se repiten una vez o como máximo unas pocas veces en el genoma. Este ADN incluye secuencias que codifican proteínas, genes, y una gran cantidad de ADN cuya función se desconoce. Estos genes representan entre el 25 y el 50% del total de genes que codifican proteínas en la mayoría de los organismos eucariotas pluricelulares. En las secuencias de ADN únicas existen otros genes en forma de copias muy similares, aunque no idénticas, que surgieron de la duplicación de un gen preexistente y se denominan familias génicas. La mayoría de estas familias solo cuentan con unos pocos genes miembros, pero algunos, como por ejemplo los que codifican las inmunoglobulinas en los vertebrados, contienen cientos de miembros. Hay otras secuencias que se presentan muchas veces y se denominan ADN repetitivo. El ADN moderadamente repetitivo típico está compuesto por secuencias de entre 150 y 300 pares de bases, repetidas varias miles de veces. Algunas de estas secuencias cumplen funciones importantes en las células. Por ejemplo, los genes que codifican los ARN ribosomales y los ARN transferentes forman parte de este tipo de ADN. El ADN moderadamente repetitivo puede caracterizarse por 2 tipos de repeticiones. Las secuencias repetidas en tándem aparecen una después de otra y tienden a agruparse en unos pocos sitios del cromosoma. Las secuencias repetidas y dispersas están diseminadas por todo el genoma. Otra clase importante de ADN repetitivo es el ADN altamente repetitivo. Con frecuencia, estas secuencias tienen menos de 10 pares de bases, están repetidas de cientos de miles a millones de veces en tándem y se encuentran agrupadas en regiones específicas del cromosoma, sobre todo en los centrómeros y en los telómeros. A menudo el ADN altamente repetitivo se denomina ADN satélite y debe su nombre a que los porcentajes de los 4 bases son diferentes de los observados en otras secuencias de ADN, lo que hace que migre como bandas satélites separadas del resto del ADN cuando se centrifugan muestras de ADN celular fragmentado en gradientes de densidad de cloruro de cesio. Este ADN rara vez se transcribe a ARN. La mayor parte no tiene una función conocida, aunque parece que puede tener importancia funcional en el metabolismo celular humano. ARN interferentes pequeños y microARN. Estudios realizados a finales del siglo XX con el nemátodo Caenorhabditis elegans condujeron al descubrimiento de una clase de ARN muy pequeños y abundantes, denominados ARN interferentes pequeños, cRNA, y microARN, miRNA, según su origen. En la actualidad se sabe que los cRNA y los microARNs existen en los eucariotas y son responsables del apagado de la expresión genética mediante un proceso llamado interferencia por ARN. Los ARN interferentes pequeños y los microARN han sido involucrados además en diversos procesos. La interferencia por ARN es un mecanismo preciso por el cual las células eucariotas limitan la invasión de genes extraños, virus y transposones, y silencian la expresión de los genes propios. Los ARN interferentes pequeños y los microARN comparten varias características, aunque también muestran diferencias. Ambos tienen una longitud típica de entre 21 y 22 nucleótidos. Si bien los cRNA surgen del corte de moléculas de ARN, transposones de ARN y virus de ARN, mientras que los microARNs habitualmente se escinden de moléculas de ARN transcritas de secuencias que son diferentes de las de otros genes. Los cRNA y los microARN participan en una variedad de procesos, entre ellos la degradación del ARN mensajero, la inhibición de la traducción, la metilación del ADN y el remodelamiento de la cromatina. Elementos transponibles y variabilidad genética. Los elementos transponibles son secuencias de ADN móviles que aparecen en los genomas de todos los organismos. En muchos genomas son bastante abundantes. Por ejemplo, representan al menos el 50% del ADN humano. La mayoría de los elementos transponibles pueden insertarse en muchos sitios diferentes a través de mecanismos distintos de los asociados con la recombinación homóloga de los cromosomas. Con frecuencia estos elementos producen mutaciones, ya sea por medio de la inserción en otro gen, o de su ruptura o de la inducción de reordenamientos en las secuencias de ADN, de lesiones, duplicaciones e inversiones. Existen muchos tipos diferentes de elementos transponibles. Algunos tienen estructuras simples y solo cuentan con las secuencias necesarias para su propia transposición,
movimiento, mientras que otros poseen estructuras complejas y codifican diversas funciones que no se relacionan con la transposición de manera directa. Las repeticiones directas flanqueantes cortas, que miden entre 3 y 12 pares de bases, pueden hallarse a ambos lados de la mayoría de los elementos transponibles. Estas secuencias no forman parte del elemento transponible y no se mueven con él. En cambio, se producen durante el proceso de transposición en el sitio en el que se inserta el elemento. Las secuencias de estas repeticiones son variables, pero su longitud es constante para cada tipo de elemento transponible. En los extremos de muchos elementos transponibles hay repeticiones terminales invertidas, que son secuencias que miden entre 9 y 40 pares de bases de longitud y se complementan entre sí en forma invertida. Por ejemplo, las siguientes secuencias repeticiones invertidas que vemos aquí en esta diapositiva. Las enzimas que catalizan la transposición reconocen las repeticiones terminales invertidas y estas secuencias son necesarias para que se produzca la transposición. ADN mitocondrial. Aunque la mayor parte del ADN en casi todas las eucariotas se encuentra en el núcleo, las mitocondrias de animales, plantas y hongos y los cloroplastos de las plantas contienen ADN. Estos organelos son los principales sitios de formación de ATP durante la fosforilación oxidativa en la mitocondria y la fotosíntesis en los cloroplastos. Parece claro que ambos organelos evolucionaron de bacterias que fueron endocitadas en células ancestrales que contenían un núcleo eucariota, formando endosimbiontes. A lo largo del desarrollo evolutivo, la mayoría de los genes bacterianos fueron transferidos al núcleo. Sin embargo, la mitocondria y los cloroplastos en los eucariotas actuales conservan ADN que codifica proteínas esenciales para el funcionamiento del organelo, así como los ARN ribosómicos y de transferencia que se requieren para su traducción. El ADN mitocondrial, mtDNA, se encuentra en la matriz mitocondrial. Cada mitocondria contiene múltiples moléculas de ADN mitocondrial. En la mayoría de los organismos, el ADN mitocondrial se replica durante la interfase. En la mitosis, cada célula hija recibe aproximadamente el mismo número de mitocondrias, aunque el reparto no es exacto. Por lo tanto, la cantidad total de ADN mitocondrial en una célula depende del número de mitocondrias, el tamaño del ADN mitocondrial y el número de moléculas de ADN mitocondrial por mitocondria. Estos parámetros varían mucho entre diferentes tipos de células. Las mitocondrias presentan herencia citoplasmática, por lo que deben contener su propio sistema genético. En los mamíferos y en la mayoría de los organismos multicelulares, el espermatozoide contribuye con poco citoplasma al cigoto y casi todas las mitocondrias del embrión derivan de las del óvulo. Los estudios en ratones han demostrado que el 99.99% del ADN mitocondrial se hereda de la madre. En las plantas superiores, el ADN mitocondrial se hereda exclusivamente de manera uniparental a través del progenitor femenino, huevo, no del masculino, polen. El clonaje y secuenciación del genoma mitocondrial completo de numerosos organismos diferentes ha permitido descubrir que los ADN mitocondriales codifican ARN ribosomal, ARN transferente y proteínas mitocondriales esenciales. Todas las proteínas codificadas por el ADN mitocondrial son sintetizadas por los ribosomas mitocondriales. La mayoría de las proteínas localizadas en las mitocondrias, como la ARN y ADN polimerasas, son sintetizadas por los organelos citosólicos y transportadas al interior del organelo. El tamaño del ADN mitocondrial, el número y la naturaleza de las proteínas que codifica, e incluso el código genético mitocondrial, presentan notables variaciones en los distintos organismos. El ADN mitocondrial humano es una molécula circular con 16.569 pares de bases. Codifica los dos ARN ribosomales encontrados en los ribosomas mitocondriales y los 22 ARN de transferencia utilizados para traducir los ARN mensajeros mitocondriales. A diferencia del ADN nuclear, el ADN mitocondrial de los mamíferos carece de intrones y contiene secuencias cortas no codificantes. El ADN mitocondrial de la mayoría de los animales multicelulares es aproximadamente del mismo tamaño que el ADN mitocondrial humano y codifica productos genéticos similares, en contraste con los otros eucariotas que contienen un tipo simple de ADN mitocondrial. Las plantas contienen varios tipos. Los ADN mitocondriales de las plantas son mucho más largos y variables en tamaño. Las mutaciones en el ADN mitocondrial pueden ocasionar enfermedades, cuya severidad depende de la naturaleza de la mutación y de la proporción de ADN mitocondrial mutante. Aunque todas las células tienen mitocondrias, las mutaciones del ADN mitocondrial solo afectan a algunos tejidos, especialmente aquellos que tienen altos requerimientos del ATP producido por fosforilación oxidativa
y los tejidos que requieren la mayoría o todo el ADN mitocondrial de la célula para sintetizar cantidades suficientes de proteínas mitocondriales funcionales. Genomas virales. La naturaleza del material genético de los virus es extraordinariamente flexible. Presentan los 4 tipos posibles de ácidos nucleicos: ADN monocatenario, ADN bicatenario, ARN monocatenario y ARN bicatenario. Los 4 tipos se encuentran en los virus de animales. Los virus de plantas suelen tener genomas de ARN monocatenario. Los virus bacterianos suelen contener ADN bicatenario, aunque también pueden tener ADN monocatenario o ARN monocatenario. El tamaño del material genético viral varía mucho. Los genomas más pequeños, los de los virus MS2 y Q-beta, tienen alrededor de 1 por 106 daltons de longitud, suficiente para codificar 3 o 4 proteínas. Algunos virus incluso ahorran espacio utilizando genes solapados. En el otro extremo, los bacteriófagos T-par, el virus herpético y el virus Vaccinia tienen genomas desde 1 a 1.6 por 108 daltons y pueden ser capaces de codificar más de 100 proteínas. Los virus ADN muy pequeños, como el bacteriófago M13 o los parvovirus, poseen genomas de ADN monocatenario, ssDNA, del inglés Single Stranded DNA. Algunos de estos virus tienen fragmentos lineales de ADN, mientras que otros presentan un único círculo cerrado. La mayoría de los virus ADN utilizan ADN bicatenario, dsDNA, del inglés Double Stranded DNA, como material genético. El dsDNA lineal, con diferentes conformaciones, se encuentran numerosos virus, otros tienen dsADN circular. El fago lambda tiene dsDNA lineal con extremos cohesivos que permiten que se circularice cuando las bases se complementan. Además de los nucleótidos normales que se encuentran en el ADN, muchos virus ADN contienen bases no habituales. Por ejemplo, los fagos T-par de Escherichia coli tienen 5-hidroximetilcitosina en lugar de citosina. La mayoría de los virus ARN utilizan ARN monocatenario, ssARN, como material genético. La secuencia de bases de ARN puede ser idéntica a la del ARN mensajero viral, en cuyo caso la cadena de ARN recibe el nombre de cadena positiva. Por convenio, todo ARN mensajero es de polaridad positiva. No obstante, también puede ocurrir que el genoma de ARN viral sea complementario al ARN mensajero viral, en cuyo caso se denomina cadena negativa. Los virus de la polio y del mosaico del tabaco son virus ARN de cadena positiva. Los virus de la rabia, el sarampión y la gripe son virus ARN de cadena negativa. Muchos de estos genomas de ARN son genomas segmentados, es decir, están divididos en partes separadas. Algunos genomas de virus pueden estar compuestos de hasta 10 a 12 segmentos. Unos pocos virus tienen genomas de ARN bicatenario, dsARN. Todos parecen estar segmentados. Algunos, como los reovirus, tienen de 10 a 12 segmentos. Se sabe que estos virus de sRNA infectan plantas, hongos e incluso una especie bacteriana. Los genomas víricos pequeños contienen en general pocos genes codificantes. Estos genes codifican proteínas estructurales de la envoltura viral y proteínas implicadas en la replicación viral. Además pueden codificar proteínas que intervienen o interfieren con la estructura y función de la célula huésped. Los retrovirus codifican además una enzima, la transcriptasa inversa, que copia el ARN del genoma viral a ADN, que así puede insertarse en el genoma de la célula huésped. Viroides y priones. Los viroides son pequeñas moléculas circulares de ARN de cadena sencilla no codificante, de un tamaño entre 300 y 400 nucleótidos, que presentan apareamientos intracatenarios para estabilizarse. Son patógenos, no presentan cápside y se replican dependiendo enteramente de la maquinaria de la célula huésped. Estas moléculas tienen capacidad para infectar plantas como la papa, el pepino, el tomate o el crisantemo cuando las paredes de las células implicadas están dañadas. Los priones, por otro lado, son partículas infecciosas de naturaleza proteica asociadas a enfermedades como las encefalopatías espongiformes transmisibles, que en el hombre causan, entre otras, la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob o el Kuru, y en animales la enfermedad conocida como de las vacas locas o el Scrapie de las ovejas. Como característica, los priones tienen un largo periodo de incubación, no provocan respuesta inmunológica por parte del huésped y en todos los casos producen enfermedades fatales. El único componente del prión es la proteína PRP, que deriva de una proteína normal que está codificada por un gen que se encuentra en muchas eucariotas, entre ellos los seres humanos. La PRP normal, PRPC, está plegada en forma de hélice, pero la proteína también puede plegarse en forma de una hoja beta
aplanada que causa la enfermedad PRPSC. Cuando la PRPSC está presente, interactúa con la PRPC y provoca su plegamiento hacia la forma de la proteína que causa la enfermedad. Así la infección convierte la proteína normal de un individuo en la proteína anormal que forma priones. La acumulación de PRPSC en el cerebro parece ser la causante de la degeneración neurológica asociada con las enfermedades provocadas por los priones. Con esto concluimos este video. Espero que la información que hayan recibido sea de su interés y agrado. Por mi parte, no me queda más que agradecerles su atención y desearles un buen día, buena tarde o buena noche. Hasta pronto.